De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperaré yo a Jehová, espero mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperaré Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundancia y abundante redención con él. Y él remitirá a Israel de todos sus pecados. El tema de hoy se llama tocando fondo. Yo creo que esa expresión es a veces común en nosotros cuando hablamos de la situación de alguien, ¿no? Que se encuentra como que desorientado o ha sido tan necio, o hemos sido, podemos decirlo también, tan necios que no hemos querido escuchar consejos o no hemos querido, o hemos tomado malas decisiones, ¿no? Y no queremos aceptar las consecuencias de ello, ¿no? Sino que continuamos, ¿sí? Continuamos en el mismo círculo, en la misma condición. Tocar fondo es llegar a lo más bajo, ¿sí? Y es muy doloroso, es muy triste. No es algo, podemos observar esto, por ejemplo, con Adán y Eva, desde el inicio, ¿no? Tienen todo, Dios les da todo y solamente les da un mandato, al que ellos de pronto dicen, no es lo mejor, hay otras cosas mejores. Y vamos viendo como en ese proceso, cuando desobedecen a Dios, ellos caen en cuenta que han cometido un error, pero en ese error que han cometido, pues ellos siguen huyendo de Dios, ¿no? Aún no reconocen o no se dan cuenta del daño que se han hecho a sí mismos primeramente. Entonces siguen luchando, siguen batallando con Dios, pero llega un momento en que ellos tienen que tocar fondo, es decir, reconocer su error, reconocer su condición, reconocer que su razonamiento no los llevó a nada bueno, sino por el contrario, el abandonar a Dios los puso en la condición en la que se encontraban, que al final de cuentas no fue una mejor condición de como estaban con Dios. Tocar fondo es reconocer la necesidad que tenemos de Dios y que lo mejor que podemos hacer es escucharle y esperar en Él. Eso lo podemos observar también en Jonás, ¿sí? En un momento en donde se da cuenta y toca fondo y dice, creo que lo mejor que pude haber hecho es haber escuchado a Dios. Entonces él acude a Dios. Sucedió también con Sansón, después de haber perdido su libertad, haber perdido su fuerza, haber perdido su vista, después de haber perdido sus ojos, él toca fondo y finalmente dice, de quien viene mi fuerza, de quien viene todo lo que tengo es de Dios, y lo único que puede hacer es orar y rogar a Dios para que tenga una última vez de Él misericordia. Tocar fondo es darse cuenta de que fue un error haber salido del lugar en donde estábamos, de haber abandonado aquello que teníamos y darnos cuenta que en realidad era lo mejor que habíamos tenido y que lo perdimos por malas decisiones. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese punto de tocar fondo? ¿Qué podemos hacer o qué es lo que procede? Finalmente, tocar fondo es darnos cuenta que a través de nuestras fuerzas, a través solamente de nuestra propia sabiduría humana, nos equivocamos. Nos damos cuenta que no nos lleva a nada bueno. Finalmente, siempre vamos a necesitar de Dios y que somos incapaces de poder obtener la felicidad, el gozo, la tranquilidad y la paz fuera de Dios. Y en ese momento es cuando nosotros nos volvemos nuevamente a Dios y reconocemos que le necesitamos y que solamente es aquel quien puede restaurarnos. Y es precisamente de lo que habla este salmo, de esa necesidad que nosotros tenemos de volvernos a Dios. Y nos expresa precisamente esa idea de tocar fondo, cuando estamos en lo más bajo, que es con lo que va a empezar el salmista. Clamo a ti desde lo más profundo, es decir, he llegado a lo más bajo, ya he tomado mis propias decisiones, he hecho mi voluntad, he decidido por mí mismo sin considerarte a ti, he sido orgulloso, he sido arrogante, no te he escuchado,
De hecho, en algún momento pues te he callado, ¿sí? Y he dicho que lo que yo opino y lo que yo sé y lo que yo pienso es mejor que lo que tú me pudieras ofrecer. Ya llegué a lo más bajo y ya me di cuenta que no puedo salir de esta situación de la que me encuentro. Sí, ya no puedo caer más, es el fondo. Y desde ahí dice, ya me di cuenta que necesito ayuda. Ya ahorita en este momento ya no importa mi orgullo, ya no importa mi arrogancia, ya mis argumentos ya no son funcionales, aunque probablemente nunca lo fueron, si se intenta luchar en contra de Dios. Y ahora recuerdo, estaba pensando también en otra persona que tocó fondo, que fue también el apóstol Pablo. ¿Sí? Llegó un momento en que se da cuenta que lo que estaba haciendo era ir en contra de Dios. Llega un momento en que él dice, ya no puedo más, es suficiente, hasta aquí. Entonces él decide ya no ir en contra de la corriente, digamos, pero hablando de Dios, sino decide escucharle, seguirle y obedecerle. El salmista llega a esta misma conclusión y dice, ya toqué fondo. Y desde lo más profundo, en la situación en la que me encuentro, que no es la mejor, no es buena, estoy en un momento ya de desesperación, en donde ya no hay esperanza, y lo único que encuentro ahora en este momento razonable es acudir a ti, desde lo más bajo. Y la súplica es esta, y esto es importante también. Cuando ya no hay esperanza, cuando decimos precisamente eso, ya llegamos a lo más bajo, ya tocamos fondo, ya no hay a quien más acudir, Dios está ahí. Y es lo que dice el salmista, ya después de no tener a quien más acudir, solamente puedo acudir o acudo a ti, ya no hay más. Y la oración es ahora estar atento, pero hay un cambio también de actitud que expresa el salmista. Regularmente, como les comento, antes de tocar fondo, cuando pensamos que tenemos muchos recursos o muchos medios a nuestra disposición, somos arrogantes y aún decimos, no necesito de ti. Si quieres, hazlo, si no, pues está bien, pero yo puedo continuar con mi vida porque tengo todo. Pero en este momento, la actitud que tiene el salmista no es de orgullo, no es de arrogancia, sino es de humildad. No exige, no demanda. Lo único que hace es rogar, ¿sí? No está pensando el que tiene el derecho, está diciendo, no tengo el derecho, pero apelo a tu buena voluntad, apelo a tu misericordia y confío que porque tú eres un Dios misericordioso, tú escucharás mi petición, ¿sí? Entonces, la declaración que se hace o que hace el salmista en esta situación es, escucha mi súplica, ¿sí? Es el momento en que tenemos que hacer a un lado nuestro orgullo para volvernos y acercarnos a Dios. No se justifica, cuando tocamos fondo no es el momento de justificarnos por qué estamos así y echarle la culpa a los demás. Es el momento de reconocer nuestras faltas y acudir a Dios pidiendo ayuda. Oye mi súplica, estando en una condición de desesperación. En este momento también nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, que esto, como les comentaba, es algo importante. Regularmente o desafortunadamente, muchas veces nosotros pensamos que tenemos ciertas cosas o ciertas cualidades que Dios necesita de nosotros o por las cuales nosotros merecemos el favor de Dios. Pero la realidad es otra. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos todo. Y Dios se complace en bendecirnos. Pero Él espera algo de nosotros. Que acudamos de Él con humildad. Que reconozcamos o que le reconozcamos en nuestra vida. Entonces, en este caso, ya este hombre ha reconocido su condición delante de Dios. No le dice soy bueno, no le dice mira todo el bien que he hecho, sino simplemente llega y la declaración que va a hacer es la siguiente. Si miras en los pecados, versículo 3, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Es una pregunta retórica, es decir, de antemano ya se considera una pregunta lógica que no necesita ser respondida. En sí es nadie, porque todos somos pecadores y nuestra condición delante de ti es esa, de maldad, de pecado. Ya, como mencionábamos, cuando se habla de la historia de Noé, con lo primero o parte de lo que se va a empezar es que los pensamientos del hombre son de continuo, solamente el mal.
Entonces, cuando Él se presenta delante de Dios, Él se presenta tal y como es, no oculta nada, no trata de aparentar algo delante de Dios, se presenta tal y como está y le dice, Señor, esto es lo que soy y yo lo entiendo. Y yo sé también esto, que si tú mirares o si tú miras los pecados del hombre, en realidad nadie se va a poder mantener de pie. Nadie puede decir, es que yo no he pecado, no soy pecador. Y Él reconoce y le dice al Señor, mira, estoy aquí delante de ti y lo único que te puedo decir es que no soy digno y clamo a ti desde lo más bajo. Me he dado cuenta que mi única esperanza y mi única posibilidad de restauración viene de ti. Pero en esta condición también, en ese momento o en esa situación en donde se toca a fondo, el salmista tiene una esperanza, ¿sí? Expresa su condición, pero también expresa el carácter de Dios. Y esto va a ser algo importante porque nos hace entender que finalmente cuando tocamos fondo, cuando reconocemos nuestra condición, hay alguien que va a estar ahí para recibirnos y para limpiarnos, para sanarnos. ¿Cuál es la actitud de Dios? Pero en ti hay perdón. La razón para que seas reverenciado, para que todos reconozcan precisamente que tú eres Dios, que tú eres el que nos levanta, que tú eres el que nos fortalece, que tú eres todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es? Después de esta declaración va a ser una exhortación también a todos los demás, porque la situación es esta, y la idea va a ser esta: todos necesitamos, al final de cuentas, tocar fondo y volvernos nuevamente a Dios. Somos arrogantes y en cada era de la historia, o cada tiempo en la historia, cada etapa, nos damos cuenta que el hombre de una o de otra forma se revela delante de Dios y piensa que va a salir por sí mismo. Habla de la tecnología, habla de la modernidad, habla de un pensamiento, un razonamiento más intelectual, ¿sí? Y en todos ellos siempre hace a un lado a Dios y dice, bueno, si la tecnología va a ser lo más importante, va a ser lo que nos va a salvar y nos va a poner en otra posición mejor al ser humano. Y dice, y Dios, no importa ahorita, el razonamiento es lo más importante. Entonces la forma en que nosotros pensamos es lo que nos va a dar la libertad, es en donde nosotros vamos a poder ser mejores y sobresalir. Dios no es importante. Y finalmente nos vamos dando cuenta cómo nosotros mismos nos vamos degradando porque Dios ha estado quedando en el olvido hacia un lado. Lo hemos menospreciado y nos hemos alejado de Él. Pero este hombre dice, todos necesitamos volvernos nuevamente a Dios. Y es la exhortación que va a dar a Israel. Dice, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. La primera exhortación es, esperemos en Dios. Sea que hemos tocado fondo, sea que empezamos a vivir, dice, nuestra esperanza tiene que ser en Dios. Nuestros fundamentos deben de estar establecidos en Dios. ¿Y esto qué implica? Va a presentar una imagen, una figura, como los centinelas, o una comparación, o como los vigilantes a que salga el sol. De hecho, podríamos pensar en la imagen de unos hombres precisamente vigilando la ciudad, pero entrando la noche. ¿Cuál es la problemática de eso? Que no se ve, la oscuridad. Entonces no hay certidumbre de que haya algo ahí. Entonces lo que ellos están esperando es precisamente el día para que se pueda observar y se pueda ver lo que hay alrededor. Y eso es un sentido de alivio cuando de pronto se ve precisamente la luz del sol que nos ayuda a ver y a percibir todo lo que está a nuestro alrededor. Bueno, dice, anhelemos la salvación de Dios, anhelemos la palabra de Dios precisamente de esa manera, como aquello que nos va a alumbrar y nos va a dar tranquilidad para poder afrontar lo que viene. No depende de nosotros, depende de Dios. La palabra de Dios, su palabra siempre nos va a estar llamando, nos va a estar animando a que confiemos en su palabra. Jamás va a decir confíen en ustedes mismos, en sus fuerzas, en sus capacidades. De hecho, llega un momento en la misma palabra de Dios que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque nuestra confianza debe de estar en Dios, porque Él es el único que nos dará la libertad y es el único que puede estar con nosotros independientemente
de lo que pase. Y esa es la declaración, dice, confíen en Dios. ¿Se ha tocado fondo? ¿Hemos tocado fondo? Bueno, si hemos tocado fondo y hemos conocido a Dios, entonces es algo que podemos decirle a los demás también, aquellos que están empezando a vivir, confíen en Dios, es lo mejor que pueden hacer. Y como les comentaba, es lo mismo que va a decir a Israel, ¿sí? ¿Por qué? Por el mismo carácter de Dios, en Él podemos confiar. Dos cualidades de Dios, dice, en Él hay misericordia. Ha tocado fondo, entonces mira a Dios. Si ya no siente que ya no hay esperanza, mira a Dios. Si piensa que las situaciones están empeorando en todo momento, mira a Dios y vuelva hacia Él, porque en Él hay misericordia. Si nosotros acudimos a Él, dice, Él no nos va a dejar, sino que tendrá compasión de nosotros y nos tomará y nos restaurará. ¿Qué es la siguiente declaración? Hay abundante redención en Él. Nos pondrá nuevamente o nos restaurará al estado inicial. En ese punto en donde nosotros tomamos malas decisiones y todo se vino abajo. Algunos podrían decir, pues fue el primer trago de alcohol que tomé. Algunos dirán la primera mala compañía que tuve. Otros dirán la primera mala decisión que tomé. Bueno, para Dios no hay imposible. Para Dios no hay Dios es un Dios de segundas oportunidades, es decir, nos restaura nuevamente. No quita las consecuencias, pero nos ayuda a vivir con ellas, sana nuestras heridas y nos fortalece en medio de todo ese dolor que hemos estado sufriendo. Nos da la sabiduría para continuar, nos da estabilidad a nuestra vida y nos da esperanza y nos da una razón para vivir y seguir adelante. Por eso el salmista dice, clamo a ti desde lo más profundo. Es decir, no puede haber algo ya más bajo. Y si aún llegásemos a ese punto de lo más bajo, la recomendación del salmista es, clamemos a Dios, porque en Él obtendremos misericordia y en Él tendremos también, y en Él seremos restaurados. Confiemos a Dios. No importa lo que esté pasando, Señor, en ti confiamos. Si me falta fe, también tenemos ese llamado, esa esperanza de decir, pues pídanlo, y Él se les dará. Nos falta sabiduría, dice, también pidámoslo, y Él nos la dará. Si estamos intranquilos, tomemos un tiempo para estar con Dios, para hablar con Él y decirle, Señor, dame tranquilidad, ayúdame a entender que tú tienes el control de todo, ayúdame a confiar en ti.